Buenas tardes a todos. El tema para hoy es el edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón consiste en una acumulación de líquido en el espacio intersticial y los alveolos. Este tema es muy relevante debido a que si tenemos casos en nuestro medio, en la parte nuestra, en lo que corresponde al manejo de pacientes anestesiados, posoperados o en condiciones graves ahora con el COVID y todo, Eh, tenemos una causa que no es tan común, pero sí se ha visto en nuestra casa de salud, como es la sobrehidratación, ¿sí? O el aumento del volumen. Entonces, de esta manera también el paciente puede presentar un edema agudo de pulmón. De ahí, por lo general, existen dos tipos de edema pulmonar, como es el edema agudo de causa cardiogénica y el edema de pulmón no cardiogénico. También conocido este último como síndrome de distrés respiratorio agudo, daño pulmonar agudo, ¿sí? Entidades son muy difíciles de diferenciar entre sí debido a su similar expresión clínica. El edema agudo de pulmón de causa cardiogénica es una forma aguda y potencialmente letal de insuficiencia cardíaca aguda izquierda en la que debido al aumento brusco de la presión de la aurícula izquierda y de los capilares pulmonares se produce una acumulación de líquido en el espacio intersticial y los alveolos pulmonares, como dijimos al principio, desarrollándose de esta manera una insuficiencia respiratoria aguda. En cuanto al edema pulmonar no cardiogénico, en cambio es una entidad heterogénea que agrupa condiciones que se caracterizan por el aumento de la permeabilidad de la barrera endotelial vascular, incluso sin existir disfunción cardíaca, siendo por definición la presión capilar pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio. Dentro de estas existen múltiples etiologías y dando el resultado este síndrome de distrés respiratorio agudo. La diferenciación al inicio del cuadro entre la enfermedad pulmonar cardiogénica y el edema pulmonar no cardiogénico es muy importante, ya que el manejo inicial es diferente de acuerdo a la causa, precisando en algunos casos una actuación específica y urgente, a pesar de que la causa del edema pulmonar cardiogénico es una enfermedad englobada dentro de las patologías cardíacas y que en múltiples ocasiones el inicio del tratamiento farmacológico y de las medidas generales no son iniciadas por el neumólogo. Es de relevante importancia el conocimiento de esta patología para nosotros también poderla manejar en emergencia ya de una forma primaria, ya que a aquellos pacientes en los que la evolución no es favorable, a pesar del tratamiento médico y de la oxigenoterapia, será preciso iniciar un tratamiento individualizado. En cuanto a la etiología, es muy variada, como ya dijimos, el edema agudo pulmonar cardiogénico, como su nombre ya lo indica, es debido a procesos cardiológicos, siendo las causas más relevantes el infarto agudo de miocardio, una cardiopatía hipertensiva crónica descompensada, la valvulopatía mitral o aórtica. Entre otros tenemos la miocardiopatía, la taquiarritmia, las bradiarritmias o el taponamiento cardíaco. A ver, ¿quién me dice qué es el taponamiento cardíaco? A ver, Alejandro. El taponamiento cardíaco, Doc, es una, es cuando se acumula, puede ser sangre o líquido entre el corazón y el pericardio. Ya, en el espacio pericárdico. Muy bien. Las causas. ¿O cuál es la tríada de Beck, si se acuerdan? Aldana. De Beck.
Ese consiste en ruidos cardíacos alejados, hipotensión y distensión de las venas del cuello. Ya, correcto, ¿no es cierto? Debido a que hay un aumento del retorno venoso, pues en el corazón, entonces, ¿qué pasa? Hay una regurgitación de las venas del cuello, ¿sí? Obviamente los ruidos cardíacos van a estar apagados, casi no audibles, debido a que hay presencia de sangre en el espacio pericárdico, ¿sí? Y la hipotensión de cajón, porque el corazón no va a poder que realizar su contracción, ¿sí? Su contracción normal, ¿no? Bueno, entonces otra causa, sigamos con el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Dentro de las principales causas tenemos el edema ex vacuo. Es una complicación tras una toracocentesia evacuadora o colocación de tubo de drenaje endotorácico cuando lo hacemos de manera brusca, ¿sí? El edema pulmonar obstructivo, principalmente tras episodios de laringoespasmo o posintubación o aspiración de un cuerpo extraño. También puede provocarse este, este edema. Hay otras causas también que pueden ser provocadas por drogas, ¿no es cierto? Como los opiáceos, salicilatos, los medios de contraste también, tener mucho cuidado. La protamina. Otras causas más raras son el secundario de infecciones virales, como ya dijimos ahora con el COVID. Otra causa, el edema pulmonar neurogénico, ocurre en pacientes con alteración del sistema nervioso central que no presentan ninguna afectación cardíaca y es secundaria a lesiones de los centros vasomotores hipotalámicos y está mediado por catecolaminas. Otras causas que sí se pueden dar acá en nuestro medio es el edema pulmonar por inmersión, o sea, de los casi ahogados que llegan al hospital, o por hipotermia. Y también tras un ejercicio muy exagerado que también puede provocar esto. Bueno, vamos a dar paso a Claudia para que nos continúe con su exposición. Adelante, Claudia. Con todos, esperando que se encuentren bien. Me presento, yo soy Claudia Erique, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, actualmente en el internado rotativo de medicina, en el área de medicina interna del Hospital Julius Deffner. En conjunto con mi tutor, doctor Oscar Zarango, hemos preparado el tema edema agudo de pulmón. Como bien fue expresado, esta es una enfermedad o una entidad que consiste en la acumulación de líquidos en el pulmón, lo cual impide la normal oxigenación de la sangre y ocasiona hipoxia tisular. Principalmente esto se da por una filtración de líquido transudado al endotelio alveolar, provocando una disminución en la capacidad de disfunción, hipoxia y disminución de la ventilación. Como mencionamos también, este edema agudo del pulmón puede tener dos causas. Puede ser de tipo cardiogénico o de tipo no cardiogénico. El edema pulmonar de tipo o de causa cardiogénico se produce por una disfunción cardíaca que conlleva a una elevación de la presión ventricular izquierda al final de la diástole cardíaca y auricular del mismo lado. De esta manera, de forma retrógrada, se eleva también la presión venosa y capilar pulmonar. Aquí podemos observar en esta imagen cómo es normalmente las presiones hidroestáticas. Como podemos ver aquí, el capilar no se encuentra tan aumentado. También vemos que se conserva el endotelio. No hay tanto fluido de entrada, como veremos a continuación. Esto sería una
presión hidrostática normal, lo que nos representa esta imagen. Mientras que acá en esta otra imagen ya podemos entrar a lo que es fisiopatología en cuanto a una ley, o también conocida como la ley de Starling, que postula que el flujo de líquido a través de un capilar va a ser dependiente del balance entre las presiones hidrostáticas y oncóticas. Como observamos aquí en el lado derecho, en estos de aquí, no sé si se está viendo el cursor. Bueno, el vaso sanguíneo aquí ya se encuentra muy aumentado, de color moradito. Se vuelve como que más ancho, por lo tanto hay un aumento en el flujo de volumen. También el espacio intersticial se ve levemente más aumentado que el anterior, lo que nos indica que va a haber un aumento en el flujo de filtración. Y por lo tanto también va a aumentar el volumen dentro del alveolo. Esto en lo que es el edema pulmonar de causa cardíaca. Entonces, de acuerdo con esta teoría, la acumulación de líquido en el intersticio, en el edema agudo de pulmón cardiogénico, se produce por un incremento brusco de la presión hidrostática de los capilares del sistema circulatorio. Este aumento de la presión va a ser el resultado de la disfunción diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo, que se transmite a los vasos pulmonares, como ya mencioné. De tal manera, el líquido va a escapar del capilar y permanece inicialmente en lo que es el intersticio. Mientras que para el edema pulmonar que no es cardiogénico, este se va a producir por lo que el llenado alveolar puede ser más temprano, ya que en su fisiopatología no existe lo que es una alteración de las presiones hidrostáticas, como un daño en la membrana endotelial, lo que va a permitir el paso de fluido rico en proteínas al intersticio y secundariamente al alveolo, lo que lleva a un déficit en la función de lo que son ya los canales iónicos de calcio y de cloro. Eso en cuanto a la etiología, a la fisiopatología. Como mencionamos también, el edema agudo pulmonar de causa cardiogénica es debido a los procesos cardiogénicos como la sobrecarga de volumen, en la cual hay una excesiva administración de líquidos, o también un síndrome de congestión venosa conocido como sobrehidratación, y lo que viene siendo una cardiopatía, como puede ser cardiopatía hipertensiva crónica descompensada, el infarto agudo de miocardio, estenosis mitral o enfermedades de valvulopatías, embolismo pulmonar, las arritmias y la miocarditis. O el taponamiento cardíaco también. Mientras que para el edema agudo pulmonar no cardiogénico, este se da debido a un aumento en la permeabilidad normal del capilar pulmonar, que deja pasar el líquido desde el interior del vaso sanguíneo. Puede ser por una intoxicación de inhalación de humo, por lo general en incendios, toxinas circulantes, también reacciones inmunológicas y las drogas, como mencionamos, los opiáceos, los salicilatos. En la inhalación de gases puede darse por cualquier gas. Por lo general, los que son menos liposolubles son los que más tienden a dañar lo que es la barrera alveolar. Puede ser también de causas por infecciones, por neumonitis, uremia, el síndrome de distrés respiratorio, que va a ser la causa final, y también en los procedimientos quirúrgicos o de drenaje al realizar una toracocentesis, cuando se da un drenaje súbito y masivo de un neumotórax.
Ya. Otras causas también en el no cardiogénico pueden ser la alteración del sistema linfático, en la que se da una disminución del drenaje linfático normal de los pulmones o una hipoalbuminemia o disminución de la presión coloidosmótica del capilar. Ya esta puede ser de causa renal, de causa hepática, nutricional, entre otras. A ver, un Aquí la ratito ley. ahí, un ratito. A ver, Aldana. Entonces, ¿cuál es la presión oncótica que nos está hablando? O coloidosmótica que nos está hablando su compañero. Ya, Doc. La presión oncótica o presión coloidosmótica es una forma de presión osmótica debido a la diferencia de concentraciones de las proteínas plasmáticas que existen en el plasma. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si hay más proteínas dentro de una célula que en el espacio intersticial? Una zona de mayor concentración a una menor concentración. Ya, eso que está diciendo es de la presión hidrostática, que también interviene aquí en lo que estamos hablando, ¿sí? Diferencia de presiones en el edema del pulmón, también es eso, pero eso es de la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, le repito la pregunta. Si hay mayor cantidad de proteínas en la célula y menor cantidad de proteínas en el espacio intersticial, ¿qué pasaría con el agua, con los líquidos? Mayor proteína y en el plasma dice que hay menos proteínas, ¿no es cierto? Entonces los líquidos aumentarían en lo que es el plasma, ¿Por qué? porque las proteínas están contenidas dentro de las células, pues estarían sin proteínas en el plasma. Por eso, ¿cuál es el mecanismo entonces? El mecanismo de la presión coloidosmótica. Verán, es al revés de la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática, recuerden que también se puede manejar por la presencia de solutos y el solvente dentro de la célula, fuera de la célula, ¿no es cierto? Entonces, lo que dijo Aldana, de mayor concentración a menor concentración puede pasar el agua, pero es en esta situación, ¿sí? En el caso de las proteínas tienen un efecto contrario, ¿sí? Las proteínas absorben o chupan, ¿sí? El agua o los líquidos. Entonces, donde haya mayor cantidad de proteínas, pues va a haber mayor cantidad de líquido a ese nivel, ¿sí? O sea, es al revés el mecanismo de la presión hidrostática. Entonces, eso es la presión coloidosmótica, ¿sí? Pues de esa manera se maneja. Continúe, Claudia. Ya. Bueno, aquí una representación de lo que es la ley de Stalin. Como observamos el equilibrio entre las presiones oncótica e hidrostática, la presión oncótica plasmática, que es la PC, es la fuerza que mantiene los líquidos dentro de los vasos. En su contraparte, la presión oncótica intersticial, que es PF, es la presión que se encarga de mantener el líquido intersticial fuera de los vasos. En la presión hidrostática plasmática, como POP, que está representado aquí, es aquella fuerza que va a ejercer fuerza sobre los solutos para sacarlos del plasma. Y la POF va a ser la presión hidrostática intersticial, que va a ejercer fuerza sobre los solutos para que entren al plasma. Cuando da un desbalance entre estas presiones, se produce lo que es el edema y por lo tanto la acumulación de líquido y
causando la fisiopatología del edema de pulmón, como mencioné anteriormente. El aumento de la presión hidrostática va a estar dado principalmente en enfermedades como insuficiencia cardíaca, valvulopatías, estenosis mitral y la sobrecarga de volumen. Cuando existe esto, va a haber una falla aguda ventricular izquierda, lo que provoca que éste se regrese a un aumento de presión a la aurícula izquierda, aumentando la presión también en los capilares pulmonares, y en el inicio, en su fase intersticial, va a ser de 18 milímetros de mercurio, mientras que ya en la fase alveolar esta va a aumentar a más de 25 milímetros de mercurio, causando una disminución de la presión oncótica. Por lo general, esto de aquí se va a dar en hepatopatías con insuficiencia hepática, un síndrome nefrótico, enteropatías con pérdida de proteínas. Hasta ahí lo que es fisiopatología. Ahora vamos con lo que es historia clínica y exploración. Bueno, la presentación clínica del edema agudo de pulmón, cardiogénico y no cardiogénico, son similares. Suelen presentarse como un cuadro agudo de disnea, aparece bruscamente. Por lo general, este va a ser en la noche. Y también suele presentar taquimia, así como falta de aire, como se traduce en hipoxia, y también puede ser que ya empiece a presentarse coloración como cianosis. A veces suele ver tos y expectoración rosada, secundaria a la ocupación alveolar. También en la anamnesis es importante preguntarle al paciente si sufre de alguna enfermedad. Por lo general son pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión arterial, también pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio o que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos datos son importantes para poder determinar cuál es la etiología y así poder realizar lo que es una causa cardiogénica o no cardiogénica. La presencia de disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el aumento de edemas en miembros inferiores o dolor torácico son los hallazgos que nos indican que es de tipo cardiogénico. Mientras que aquellos hallazgos que pueden sugerir una etiología no cardiogénica son la presencia de neumonía, aspiración de contenido gástrico, intenso dolor abdominal, vómitos o la transfusión sanguínea, entre algunas otras causas. En el examen físico, nosotros como exploradores, los hallazgos más comunes que suelen aparecer son los hallazgos de trabajo respiratorio. El paciente va a ser un paciente angustiado, que no va a tolerar la posición de acostado. Este señor o señora va a querer enseguida sentarse, va a tener inquietud, sudoración profusa, una disnea de esfuerzo hasta ortopnea, tos con esputo espumoso y asalmonado, es decir, como que empieza a toser, pero empieza a escupir en espuma y también como que rosado, como con salida de sangre. La cianosis periférica o también palidez, y también va a presentar calor y el aumento de la frecuencia respiratoria. Ya, también presentan con frecuencia a la auscultación cardíaca, como un ejemplo la presencia del ruido R3, el cual va a indicar lo que es la disfunción ventricular izquierda. Puede haber oliguria o disminución de la diuresis. También signos de infección respiratoria. En antecedentes como el consumo de drogas y
palpitaciones, estertores pulmonares, son hallazgos que nos llevan a pensar que sea un edema agudo del pulmón. La tos seca o sibilancias, esta nos indica que se encuentra en una fase intersticial, mientras que la tos con esputo asalmonado o crepitantes basales, que luego estos se van a extender hasta los tercios medios de los pulmones, nos presentan lo que es crepitantes en marea, ya considerándolo como una fase alveolar. Ya, para el diagnóstico, la clínica y el examen físico son suficientes como para diferenciar o llegar al diagnóstico de un edema pulmonar, pero aún así podemos realizar algunas pruebas complementarias que en su parte nos ayudan a detectar lo que es el edema agudo del pulmón y por otra parte también nos ayudan a acercarnos a la posible etiología de dicho edema. Para ello contamos con varias herramientas, las cuales, como son la radiografía, pedimos una radiografía simple de tórax, que es una de las pruebas complementarias más útiles. Una vez establecida la sospecha clínica, que nos puede ayudar tanto a realizar el diagnóstico de edema de agudo del pulmón, como también a acercarnos a la etiología de dicho edema. Como mencionamos anteriormente, el cuadro de edema pulmonar está en dos fases. La primera es que se acumule un líquido en el intersticio y la otra es que se acumule líquido en el alveolo, siendo distintos hallazgos en la radiografía. Signos radiológicos en la fase intersticial, una pérdida en la definición de los vasos pulmonares, engrosamiento de los tabiques interlobulillares, nódulos acinares, manguitos peribronquiales y engrosamiento de las fisuras pulmonares. En la fase de edema alveolar, los nódulos acinares están mal definidos, son confluentes, con distribución parchada, bordes irregulares y coalescencia predominante en el tercio interno del pulmón. Aquí se presenta también un patrón en alas de mariposa que se va a extender desde la región periliar hacia afuera, dejando una zona subpleural. También como otro examen complementario tenemos al electrocardiograma, que tiene una utilidad para la identificación de la etiología y del factor desencadenante. Deben buscarse signos sugestivos de lesión coronaria aguda, evaluar las alteraciones del segmento ST o aparición de onda Q en las fases más avanzadas, presencia de hipertrofia ventricular o auricular, también sugiere que sea una etiología cardíaca. La identificación de arritmia tiene importancia para decidir el manejo de dicho edema pulmonar. La gasometría, también muy importante, se suele observar en la insuficiencia respiratoria aguda e hipoxémica, que en fases más avanzadas puede llegar a ser hipercápnica. En laboratorios tenemos el ionograma, las enzimas cardíacas, los niveles de urea y creatinina, que nos ayudan también como parámetros a tener en cuenta en lo que son pacientes con edema agudo de pulmón. Como diagnóstico diferencial de esta patología tenemos al diestrés respiratorio del adulto, neumonías, crisis de asma bronquial, el EPOC y la pleuritis con derrame. ¿Cómo va a ser el manejo de estos pacientes? Principalmente lo que debemos buscar o nuestros objetivos van a ser disminuir la presión capilar pulmonar, mejorar la ventilación pulmonar y también tratar la enfermedad causal. Para eso tenemos un algoritmo del manejo terapéutico
En las medidas generales, sentar al paciente, la perfusión de oxígeno al 50%, vamos a instalar una vía venosa, monitorizar mediante electrocardiograma, pulsometría y una sonda vesical. Vamos a realizar la toma de tensión arterial y según normotensión, hipertensión o hipotensión, vamos a dar la medicación. A continuación, aquí hay otro algoritmo. Bueno, en las acciones iniciales, como dije, sentar al paciente, damos nitroglicerina a 1 gramo, o una tableta, perdón, morfina de 1 a 3 miligramos intravenosos y furosemida. La furosemida como diurético, como dije, uno de los principales objetivos es disminuir los líquidos. Si hay una respuesta adecuada, vamos a remitir al hospital con seguimiento y tratamiento etiológico de los factores desencadenantes por cardiología o medicina interna. Si no hay la respuesta adecuada, vamos a sospechar en una complicación. Debemos valorar diuresis, frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los pulsos periféricos, frecuencia respiratoria, coloración y temperatura de la piel y el nivel o estado de conciencia del paciente. Tratamiento para los trastornos asociados en hipotensión o shock, dopamina o dobutamina. Si la tensión arterial sistólica mayor a 160 con una diastólica mayor a 110, empezamos con captopril, nitroprusiato o nitroglicerina. En acidosis grave, si es metabólica, bicarbonato, y si es respiratoria, ventilación asistida. En broncoconstricción, aminofilina, derrames pleurales masivos, evacuación inmediata, en una ruptura valvular, una reconstrucción quirúrgica. En el taponamiento cardíaco, igual una evacuación pericárdica. Y en otras razones y causas podemos realizar una trombolisis de rescate, angioplastía, diálisis peritoneal y un balón de contrapulsión aórtica. Si no mejora, derivamos de inmediato a UCI y esto se debe coordinar previamente, avisar que va un paciente en mal estado. Eso en cuanto al tratamiento, y por lo general el pronóstico de estos pacientes con una atención rápida y adecuada suele resolverse su cuadro rápidamente y favorablemente. Si no hay una atención médica adecuada, es posible que la patología evolucione rápidamente y progresivamente, llevando a la muerte en pocas horas. Bueno, aquí bibliografía, si gustan revisar un poco más. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, Claudia. A ver, vamos a ver si he puesto atención. Sandra parece que entró ya. Sandra, Cristina. ¿Cómo le va? Si he escuchado sobre esta enfermedad del edema agudo de pulmón, ¿cuáles serían las características radiográficas? Que es algo que sí tenemos y que nos puede servir para el diagnóstico en un paciente que tengamos hospitalizado. Podemos ver en sí una radiografía del edema de pulmón. Sería algo que se conoce como línea del borde cinético, que es una línea negra que se encuentra como rodeando en sí al corazón. Eso es algo típico de la radiografía del edema de pulmón. Ya, ¿qué más? Este también va a depender mucho del
si se trata del edema cardiogénico o de edema no cardiogénico, ¿sí? Por ejemplo, en el edema cardiogénico va a estar el tamaño del corazón aumentado. En este edema cardiogénico también la distribución vascular va a estar aumentada o invertida, ¿sí? La distribución del edema por lo general es central en el edema cardiogénico. Va a haber compromiso pleural y esas líneas septales también van a estar presentes. Y el broncograma aéreo no va a haber, ¿sí? También el edema no cardiogénico, ahí sí va a haber este broncograma aéreo. El resto de características pueden estar normales y la diferencia en la distribución del edema si es parchado periférico a nivel del pulmón cuando es no cardiogénico, ¿sí? En cambio, en el edema cardiogénico, pues el edema es central y simétrico. Serían las principales características en esos pacientes. Entonces, aquí la recomendación sería de no exagerar con la administración de líquidos porque sería un edema agudo de pulmón iatrogénico, sería que podríamos causar si sobrehidratamos a un paciente. Sí, entonces, en eso hay que tener cuidado. Incluso con el personal de enfermería, a veces dejan la llave abierta y se olvidan o se ocupan por ahí y se olvidan de ese paciente. Y a veces tienen que pasar un bolo, por ejemplo, de 400 ml, abren la llave del chorro, pues cuando no tienen bomba y por ahí tienen alguna emergencia, se van y se olvidaron de ese paciente, entonces puede causar este problema. Entonces, eso habría que evitar. ¿Alguna pregunta para Claudia? Entonces, eso sería pues todo. Algo importante también son los objetivos del tratamiento, que se debería dar un soporte cardiopulmonar, el tratamiento de la enfermedad desencadenante, también habría que tratarla, y luego el tratamiento farmacológico que ya nos mencionó Claudia, así con diuréticos, nitritos, morfina, fármacos sinotrópicos positivos también. Doc, ¿y en un paciente con insuficiencia renal igual usa diurético? Claro, sí se puede utilizar un diurético, pero siempre y cuando que esté hidratado también. Que esté también recibiendo esté en diálisis ya programada, ¿no? Por lo general las diálisis les hacen 3 veces a la semana. Entonces, pacientes ya están en diálisis, ya no hay mucho problema de utilizar incluso cualquier fármaco. Paciente que tengamos con insuficiencia renal aguda, ahí sí, mucho ojo, sí, mucho cuidado con cualquier medicamento, antibióticos, todo debe ser. Cuando tienen eliminación renal, pues habría que calcular la dosis ya en pacientes con insuficiencia renal. Cuando es aguda, de ahí si el paciente es un insuficiente renal crónico que está sometido a diálisis, ya no hay mucho problema, ¿sí? Bueno, pues entonces ahí quedaríamos. Ya, Doc, gracias. Ya, gracias también. Hasta la próxima semana. Gracias, Entonces, Hasta luego. va a haber lección ya la próxima semana de todos estos temas que hemos visto hasta hoy, ¿sí? Ya les ¿Cuándo, envío, Doc? ya les envío los enlaces. Por lo general son jueves o viernes, ¿sí? Bueno, fácil, pero Doc, verá. Como a hijos, ¿verdad, Doc? Ya, muy bien. Ya, Doc, hasta luego, gracias. Hasta luego.